bien escaso. Esta es una situación que sistemáticamente se confirma, ¿no? Que no hay tiempo para desarrollar suficientemente, en muchos casos, los contenidos para lograr esas competencias. En concreto, con la experiencia del POI, POPL, ¿cuál es nuestra experiencia al respecto? Nos acercamos a igualar estas variables, es decir, conseguimos mejor, más fácilmente, con menos tiempo incluso, los objetivos, en este caso el perfil profesional, o ahí también el modelo nos deja un poco en entredicho que es muy bueno, pero que a lo mejor necesita de más tiempo en comparación con el tradicional, con el que llamamos tradicional. No sé si me he explicado. ¿Sí? Gracias. Cuestión de tiempo. Soy técnico y si tuviéramos, como antes, 5 años para hacer FP, diríamos, 5 años saben mecanizar, pero si tuviéramos otros 2, pues seguro que mejor, que aprendería a mecanizar más. Módulos experimentales se redujo drásticamente a 1 año. ¿Un año cómo van a aprender a mecanizar o a hacer lo que sea? Ciclos formativos, 2 años, 2000 horas. Es que no llegamos. Bueno, no sé. Yo sí que creo que la escuela tenemos que dar al alumno las bases. Porque yo estoy convencidísimo de que donde realmente van a aprender es en el mundo laboral. En la escuela, en los ciclos formativos, ahora van a estar 2 años. Si empiezan a trabajar con 20 años, hasta que se jubile, pues van a tener que estar aprendiendo y cada vez en situaciones más complejas, en situaciones más exigentes. Entonces, el alumno o la persona o se va desarrollando o va haciendo su carrera profesional un poco por su cuenta, o lo va a tener muy complicado. En el caso de AMPO, nos lo ha puesto, las frutas nos ha puesto de una forma muy clara. Entonces, no sé si es cuestión de tiempo o no. Para mí es más cuestión de interpretar qué es lo que se pretende con la competencia general del ciclo formativo. Nosotros sí veíamos de que si entendemos el ciclo de producción por mecanizado como el mecánico FP2 de antes, pues probablemente el alumno de producción por mecanizado tenga menos habilidades de mecanizado arrancando viruta que uno de FP2. Pero es que el objetivo del ciclo no es ese. Y sin embargo, como siempre nos hemos movido en un ámbito, pretendemos muchas veces repetir lo que hemos hecho antes, aunque el esquema formativo sea diferente. Entonces, nosotros entendemos que conseguimos mejor el objetivo del ciclo formativo porque si vemos que la competencia general del ciclo es la figura de ese técnico que es capaz de operar una máquina, pero también tiene unas competencias transversales. Tiene que ser capaz de coordinar pues, un ámbito en el taller. Entonces, nuestra reflexión es cómo queremos que nuestro alumno sea capaz de coordinar a alguien, que sea capaz de trabajar en equipo, de integrarse en un equipo, si los profesores trabajamos en grupo. Es decir, si seguimos con el esquema de yo soy profesor de esta asignatura, tú de esta, tú de esta, tú de esta, y luego pensamos que el alumno es capaz de integrar todo eso cuando vaya a trabajar en la empresa, pues no sé, pues ese alumno funcionando de esa forma o recibiendo la formación de esa forma, igual sabe mecanizar más. Pero estamos convencidos de que pierde esa visión global. Entonces, si el ciclo formativo tiene como objetivo que el alumno sea capaz de ser un técnico más o menos de este nivel para desarrollar una serie de competencias, entonces, o en la escuela lo hacemos de forma diferente, o si no va a ser muy difícil que el alumno sea capaz de integrar todo eso una vez que termine sus estudios. Entonces yo no sé si me atrevo a decir de que si hace falta más tiempo o menos tiempo, no me atrevo a decir que conseguimos todos los objetivos o dejamos de conseguir. Entiendo de que tratamos de transmitir al alumno de que tenga una visión global de su integración en el puesto laboral. Muy probablemente el alumno que termina producción por mecanizado va a empezar a trabajar a pie de máquina. En un torno, en una fresadora. Seguramente si el alumno quiere seguir trabajando ahí, va a seguir trabajando. Ahora bien, si con la base que le hemos dado aquí es capaz de ver de que hacer una pieza no solamente arrancar viruta, sino captar lo que el cliente quiere y entregar el producto al cliente, si es capaz de tener esa visión global, pues a lo mejor su desarrollo
va a ser otro. Y quizás nuestra labor o nuestra pequeña aportación pensamos que va un poco por ahí. De que intentamos replicar lo que se puede encontrar en la empresa en la escuela. Es decir, cada uno se le plantea un pedido, entre comillas, y cada uno tiene que hacer un presupuesto, tiene que desarrollar y al final tiene que hacer un control de ese proyecto. Es decir, se le aporta una serie de datos y le hace un cálculo de los costes de eso. Entonces, bueno, entendemos que nuestra aportación va un poco por ahí y la consecución de los objetivos entendemos que va un poco por ahí. No sé si he respondido. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo, la pregunta la quería dirigir a John. Me ha parecido muy interesante tu ponencia y me sugiere una duda en el campo organizacional, ¿no? Cuando hablamos de organigrama, un organigrama que no sea tan jerárquico, que se vea más horizontal, por llamarlo de alguna manera, se me sugiere en una organización en la que ya hay, porque entiendo que seguramente ya estaban, un número tan importante de personas, el cambio, el proceso de aceptación que implica esto, ¿cómo se gestiona? Porque si he entendido bien, había una filosofía antes de trabajo y se implementó una nueva filosofía, ¿no? El proceso que hay ahí, ¿nos puedes contar algo sobre esto? Bueno, no he entrado mucho en el proceso de cambio, lo que duró y cómo lo hicimos, porque bueno, igual nos llevaría otras 2 horas, ¿no? Nosotros, por filosofía, intentamos compartir todo lo que sea. Por ejemplo, ahora cuando hablan los profesores, siempre me queda la duda de que cuando se está haciendo todo esto, los alumnos también tendrían que estar más en los momentos decisorios dentro del programa, ¿no? Nosotros cuando hicimos esto, evidentemente ha puesto organizado, había el gerente, el director de compras, el director de ventas, el director de fabricación, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros llevamos toda la propuesta a una asamblea en la que nos juntamos 400 tíos y dijimos, de aquí no vamos bien y algo tenemos que hacer. Y en la asamblea, nosotros en principio dijimos, las 400 sillas quedan a disposición del proyecto. Es decir, yo que soy director, no sé qué, unos cuantos, desde mañana me olvido de la palabra para empezar y de la forma de trabajar también. Lo que sí decíamos ahí y consensuamos entre los 400 aproximadamente que estábamos, que cada familia nuestra no tenía que salir perjudicado de este cambio. Entonces, la remuneración que tenía cada persona, etcétera, etcétera, los derechos individuales, vamos a decir, se iban a respetar, lo que había cada uno. Pero de ese momento en adelante, lo que venía, cada uno en disposición de silla vacía, y si a mí el proyecto me necesita ahora, pues si hasta ahora en comercial y luego en producción o en un equipo de unos cuantos, la predisposición tenía que ser total. Esto votamos en una asamblea. Es difícil, normalmente, lo que he dicho antes, cuando una cosa va bien, dar el cambio es difícil, pero siempre hay pequeñas cosas. Me gusta la Fórmula 1, por ejemplo. No este año, que casi cambié, pero el año pasado, si recordáis lo que hizo Hamilton, al final tenía todas las componentes y casi todo perfecto y la cagaron, dicho rápido y mal. Entonces, ahí había problemas de comunicación, problemas de egoísmo, problemas de yo, y al final lo llevaron al carajo, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas grandes las hacen las personas y fastidiarlas también. Entonces, ahí está un poco el hito de que hay que superarlo. Sí es evidente que si tú, pues lo que he dicho antes, ¿no? Nosotros cuando una persona está embarazada, pretendemos que tenga cuidado médico, cuando sea baja, y los 4 meses que esté de maternidad y luego lactancia, etcétera, que pueda disfrutar de ese hijo, porque esto le va a pasar a los otros meses en la vida. Y su vida laboral va a ser de 30 o 40 años. Entonces, una persona que esté en el proyecto y que ese proyecto no le haya fastidiado, digamos, la involucración que va a tener va a ser total, pero para los 30 o 40 años. Y al final, pues recuerdo que el compañero también lo decía, ¿no? Al final tenemos que buscar gente que esté implicada con el proyecto, pero implicada no porque mi jefe me ha dicho que ahora tengo que creer en esto, porque si no lo veo no lo voy a creer. Y ahí es importante el que haya la visión global. Mira, si yo os enseño esto ahora así, vosotros lo veréis cuadrado. Y juraréis que es cuadrado. Y si os lo enseño así, me diréis que
es circular, y les estoy enseñando lo mismo. Y juraréis, y es cierto además, pero si lo veis así ya diréis que es cilindro igual, ¿no? Entonces, lo mismo que al final el compartir las cosas hace que muchas personas vean lo mismo o miren lo mismo y vean cosas diferentes, y lo que sale de ahí normalmente es mucho más fortalecido que el individual. O sea, ahora cuando decía el compañero del mecanizado, no sé si habéis tenido la oportunidad, pero si vais, yo suelo ir de vez en cuando a China. Entonces, si veis las personas que están trabajando allí, y son personas que tienen las mismas sensaciones que nosotros, tienen dolor, tienen alegría, penas, etc., comparar con aquellos como obreros, como mecanizadores, vamos, nos van a eliminar en 4 días. Luego, eso de que era FP2 y yo soy mecánico, no sé qué, eso ya no vale. Y el que siga por ahí, además, yo tengo la convicción de que va a durar 2 días. Entonces, tenemos que hacer otras cosas y de otra forma. Y si nos va bien, empecemos ahora, porque vamos a tener la alegría y la tranquilidad de que vamos con ventaja y tenemos tiempo. Entonces, ahí nosotros, el pacto básico era de que cada familia, peor que ahora, no va a estar. Pues, por ejemplo, en cuanto a las nóminas, que el tema del dinero siempre afecta. Si nosotros teníamos, vamos a suponer que los salarios están entre el 90 y 110, dijimos, en 2 años todos al 110. Que incluso había gente que le fastidia eso, porque si yo antes ganaba 95, pero este 90, ahora no me vale el 110 mío, sino que yo gano un 5% más que este, y ya no lo tengo. Hay gente de todos. En la campana de Gauss hay el 5% en el lado derecho, el 5% en el izquierdo, pero es el 90% el que nos va a llevar un poco y el que tiene que liderar los proyectos. Y ahí habrá gente alegre, triste, gordos, flacos, guapos. Ahí habrá todos, pero si sabemos centrar la campana en el mismo sentido, en la misma dirección, normalmente los proyectos salen mucho más rápido. Para nosotros es vital, cualquier proyecto que tengamos, compartirlo totalmente. Y tampoco que yo sepa, no habrá ninguna decisión que lo tome una persona, ni una, por muy pequeña que sea. Dependiendo del calado, será compartido con más personas, hasta que temas de estrategias, etc., se consensuan en la asamblea. Daos cuenta que, por ejemplo, nosotros para hacer una asamblea, que mínimo hacemos 2 al año, previamente hacemos 3 charlas informativas en las que todos pasan por esas charlas. Luego, cuando uno va a una asamblea, previamente ha tenido una reunión, y lo que he dicho, los que somos indirectos, para entendernos, somos servicios. Entonces, cuando hay un relevo de noche, nosotros trabajamos a 3 relevos, normalmente cuando la exposición a una asamblea suele ser del presidente y del coordinador o del gerente, para que os entendáis del proyecto, ¿no? Entonces, pues, somos el compañero coordinador y yo los que vamos a esta asamblea a hacer las exposiciones, aunque no las hacemos tampoco solo los dos. Previamente, cuando tenemos un tema que es importante, a las 10 de la noche vamos a planta y estamos con todos los trabajadores para explicar qué es lo que hay, qué problemas tenemos en equipos, qué virtudes tenemos, qué oportunidades hay, etc. Y hay pocas, y a mí no se me caen los años. Al final, yo tengo 2 críos que quiero que tengan un futuro relativamente bueno, no de consumismo y no de tal. Entonces, pero hay muchos que te dicen, yo siendo presidente de la compañía a las 10 de la noche, adiós. Al final son métodos y dejarte de que yo soy no sé quién, porque el chino y el indio que vienen por detrás, aquellos que tú seas planito, menganito, o seas ingeniero o economista, les importa. Y la capacidad, otra cosa es el conocimiento, no sé si llamarle adiestramiento, que podamos tener todos, y eso es también vital. Y yo ahí creo que, y no es por hacerles la pelota, no les conozco, pero creo que hay el enfoque es bueno. Porque vamos a darnos cuenta también que en una familia todos tenemos nuestra cuenta de explotación. Aunque igual no seamos economistas o empresariales, que todos sabemos que en esta casa entran 10 y tienen que salir 10. Y nosotros gestionamos nuestras vacaciones, compramos nuestros coches, nuestros pisos, tenemos hipotecas a 40 años, lo planificamos a corto, a medio, a largo, etc. Si una persona, aunque igual innatamente y sin darse cuenta, pero tiene esas capacidades, normalmente las organizaciones han estado, espero que hayan estado y que no sea esto, pero matando a las personas y la creatividad de las personas. Tú aquí no pienses, eso habréis oído todos, tú aquí no estás para pensar, tú estás para hacer. Y tú estás para hacer y aquí uno ganará 1.500 euros o 1.000 euros o lo que sea. En China ganan 100 euros. Y te hacen lo mismo, trabajan 14 horas, no hay osalán, no hay medidas de seguridad, no hay nada, y les dices que tú los fines de semana descansas y no te entienden. Te dicen, si puedes ganar más, ¿para qué paras? Pues más o menos yo les recuerdo a mis aitonas y ir a hacer partido.
Sí, Mariano Iriarte. Quiero hacer una pregunta sobre los valores. Y la quiero hacer a los empresarios y a los profesores. La quiero hacer a partir de lo que he visto, la presentación de John. Me permitirás que utilice tu ejemplo porque es muy significativo para mí. Presentas una transparencia donde hay unos, no sé si eran, con la vista no veo muy bien, pero había barcos o no sé qué. Y me ha encantado tu planteamiento diciendo, pero nos tendremos que cuestionar el modelo consumista en el que estamos funcionando, ¿no? Has hablado de cómo había un cuestionamiento que nos tendríamos que ir haciendo porque no podía ser que países están gastando una energía enorme y otros están muriendo, ¿no? Y decías, tenemos que plantearnos también la empresa. Me ha parecido fascinante esa preocupación. Pero me ha decepcionado la última casi transparencia donde enseñas la cifra de facturación y dices, si este año hemos ganado 10, al año que viene tendremos que ganar 12, si no, no podremos continuar. Y entonces, yo os envío esta pregunta, pero muy seriamente porque me está trotando últimamente mucho en la cabeza. Y os la envío tanto a los profesores como a los empresarios. ¿No estaremos funcionando también en un sistema de autoengaño? En un modelo que es un paradigma basado en el producir más, consumir más, sin límite, hasta el final, sabiendo que eso nos lleva a la catástrofe, sabiendo que es un sistema antisolidario, que es un sistema de no cooperación, y nosotros estamos en la empresa con cambios organizacionales, en la escuela con modelos pedagógicos, trabajando los valores, pero sin cuestionar este paradigma. ¿No queréis vosotros que es ya hora de que en la escuela y en la empresa empecemos a cuestionarnos el modelo consumista, el modelo productivista que nos lleva a la catástrofe y que nos lleva a que no nos creamos los valores de solidaridad? Es mi pregunta. ¿Qué? Yo comparto totalmente las dudas que tienes tú y ya te he dicho, además nosotros estamos en el mundo energético y tienes la contradicción de que tengo que vender más, pero a su vez me estoy cargando más el planeta Tierra. Por lo que has visto ahí en los cuadros, normalmente, esto a modo de empresario, y no soy empresario, soy persona normal, digamos, pero nosotros pretendemos que los compromisos los vayamos tomando todos en la empresa. Porque normalmente es que al que está abajo se le diga para mañana esto y para tienes que hacer esto y tal, y luego yo que estoy arriba, a poder ser, mis compromisos no los vamos a poner porque si está escrito, pues esto también. Pues ahí lo que habéis visto era los compromisos que pusimos en su día para el 2008 y estaban ahí sin más. Entonces nosotros los beneficios no los ponemos como objetivo, sino como resultante de nuestras ideas y de lo que podamos hacer. Y si no, prácticamente comparto todo lo que dices. Comparto todo porque, por ejemplo, en Arrasate, hace poco leía otro estudio en el que en Arrasate del papel que se está gastando, si se gasta 100 se puede regenerar 30 solo. Luego esto nos va a llevar a caos, eso es evidente. Por eso hay que buscar alguna otra forma de hacerlo y alguna otra forma de consumir, pues, dentro de un equilibrio en el que entradas y salidas, lo que he dicho, vayan a la par. Si no, viviremos, yo no sé si es vivir bien, el que vayas cambiando de móvil, de portátil cada 6 meses, pero la estamos fastidiando es... Sí, yo también quiero responderte. Yo creo que, y también comparto tu planteamiento, yo creo que efectivamente esto que nos estás comentando es lo que está dando lugar a la situación en la que estamos viviendo en este momento. Yo creo que la situación de crisis que estamos viviendo tiene mucho que ver con el tema valores, tiene mucho que ver con el modelo el modelo empresarial y sobre todo el modelo económico en el que vivimos. Lo que sí que creo es que el modelo en el que vivimos es el modelo en el que nos hemos educado, el que nos han enseñado y en el que de alguna forma estamos funcionando ahora mismo. No obstante, yo creo que todo esto que estamos planteando, yo creo que el que se plantee un foro como este, hablando de valores, hablando de cambio de las personas,
yo creo que es porque hay algo que se está gestando, y yo creo que todo este cambio también va a llevar a un cambio organizativo y a un cambio de modelo económico. Yo no creo que la crisis en la que estamos se vaya a resolver muy rápidamente, pero creo que cuando se resuelva, se resolverá con un modelo económico que tendrá mucho que ver con planteamientos sociales del tipo que tú nos has comentado. Por lo tanto, completamente de acuerdo, y además yo a lo que animo a todo el mundo es a trabajar en esta línea de lo que estamos hablando, porque esto tendrá unas consecuencias y creo que las consecuencias que tendrá irán por ahí. I'd like to answer Mariano's question. Let me get your headphones on. I'd like to answer Mariano's question in the context of this idea of Arpinger's model of seeing people as people. Because on one hand, people, let's say I'm an investor in a company. If I own stock, if I own shares of a company, I want those shares to increase in value, right? And how do shares of a company increase in value? They increase in value if the company is earning greater and greater profits, correct? So if I'm a shareholder, then I want to see the profits going up and up and up. Okay? Now, if I'm running that company and I understand my shareholders' needs to see their shares appreciate, then I need to concentrate on profits. But I have to remember that that's not the only person in the world. My shareholders aren't the only people in the world. I also have my employees, and I need to be conscious of their needs. I have future generations, they're people as well, and I need to be sure that I'm not depleting the world's resources, or else I'll be harming future generations, etc., etc. I need to be conscious of the fact that there are all sorts of different people in the world, not just my shareholders. So I can't just ignore my shareholders. I can't just ignore the need to increase my profits. But I need to balance that with the needs of different people around the world. Different people, my employees, future generations, my employees' families, etc., etc. So I can't just ignore the profits. If I'm ignoring the profits, I'm ignoring some people's needs, my shareholders' needs. I need to take their needs into account. I need to be looking at profits, but I need to be thinking about other people as well. And what this idea does, what this model does, by realizing that everyone has needs, and I need to understand those needs, it allows me to have a sense of proportion. It will prevent me from just single-mindedly focusing on profits. It'll have me focus on profits, but it'll have me do so in a way that takes into account the needs of everyone, and it'll cause me to do things in a more balanced way, in a way that won't lead to the greed that led to the current crisis that we're facing. Hola, sí. Bien, vengo de Asturias, también soy profesor de formación profesional. Vengo con un grupo de compañeros y en este caso, pretendía formular un par de grupos de preguntas. Uno en referencia a la parte de desarrollo y formación en valores, concretamente la parte de sentimientos, ¿no? Que también se explicitaba aquí. Eso supone también que de repente seamos muy vulnerables. Es decir, si realmente hablamos de nuestras cosas más íntimas, también supondrá calificarnos y posiblemente prescindir de nosotros, ¿no? Entonces puede ser un contraproducente abordar todo esto. Y otro grupo de preguntas era en cuanto al tema de la docencia más directa. El trabajo por proyectos, bien interesante es, pero también supone una planificación de carga lectiva acorde con el proyecto. Inicialmente habrá eso, pues un diseño, planificación, una ejecución. Por lo tanto, habrá profesores que trabajen más al principio, que tengan más carga lectiva y que les compensen evidentemente la dinámica laboral de cada profesor. Si para encima están en diferentes ciclos,
también habría pues un trastoque muy importante. ¿Cómo se resuelve esto? A su vez también se planteaba para evaluar, por ejemplo, se manejaban unos porcentajes del 40% de la parte de actitudes, ¿no? El resto, por tanto, sería, supongo que ya conocimientos conceptuales y procedimentales, con poco que se haga esa prueba, entiendo, en este campo, ¿no? Pero a su vez también supondría que si es un trabajo por proyectos, un trabajo grupal, ¿cómo discriminar? Es decir, ¿qué hacen unos, qué hacen otros? Porque parece que actitud es más sencillo, pero igual un trabajo conceptual y procedimental es más complicado si el grupo es numeroso, si se encarga, si es así, porque igual puede ser que igual cada alumno desarrolle un proyecto de forma completa, ¿no? En fin, eran dudas como esas. Pues posiblemente no le interese mi vulnerabilidad, pero cuando lo que quiere es una persona completa, que piense, que sienta, que aporte ideas, que haga innovación, etcétera, etcétera, posiblemente la vulnerabilidad incluso pase a ser un valor positivo dentro de la organización. Es otra forma de verlo. Yo creo que es la forma de verlo que la empresa va a tener, que ya está empezando a tener. Cuando hablamos de talento, yo creo que ya estamos yendo un poco por ahí y desde luego creo que va a ser la forma de verlo que va a tener la empresa que necesitamos hacer. La empresa que necesitamos hacer por una razón, porque no vivimos ya en una empresa que se puede conformar con lo productivo, vivimos en una empresa que necesita innovación, que necesita creatividad, y como he dicho antes, si una empresa no permite el error, no va a permitir la innovación. Si no permite que la gente se equivoque, la gente no se va a arriesgar. Entonces, para mí la vulnerabilidad no la entiendo en este modelo del que hablo, no la entiendo como un hándicap, sino que la entiendo posiblemente como un valor también importante, y desde luego quiere decir contratar personas, no contratar trabajadores, sino contratar personas completas. En los últimos años, lo que ha estado operando en la empresa ha sido un proceso de cambio, y yo creo que ha sido muy significativo. Yo, la observación que vengo haciendo, bueno, antes también, pero desde el año 2000 hasta 2005, 2006, 2007, ha sido un proceso de cambio muy importante, pero me parece que en este momento lo que se nos pide a las personas que trabajamos en la empresa, lo que se nos pide a los responsables, ya no es un proceso de cambio importante, es un proceso de transformación, que es mucho más que el proceso de cambio. Y para mí ese proceso de transformación tiene que ver muchísimo con el desarrollo de los valores, como comentaba antes, y desde luego el proceso a través del cual la persona sea persona dentro del mundo laboral. Para los profesores, la carrera de los profesores, está claro que en una primera fase va a haber un tipo de trabajo mucho más centrado, pues planos, procesos, hojas de control, planificación, luego habrá otro más de control, cálculo de costes. Lo que sí se está viendo es que en los grupos que estamos trabajando y la polivalencia entre nosotros también está aumentando mucho. Está claro que cada uno no va a dar las horas del de al lado, podrá dar algunas, pero ese tipo de desviaciones también tenemos unos restaurantes en los cuales estamos regulando nosotros. El objetivo, lo que nos gustaría para la organización del año siguiente, del año que viene, pues tantos alumnos, o sea, tantos profesores para este grupo, las horas que les corresponde, más una bolsa para su autogestión. Y que ya la autogestión, pues de horarios, de recursos, las guardias, todo lo que tengan que hacer autónomos, pero que hasta ellos se metan ya cuántas horas tienen que hacer y cómo se van a, entre ellos, cómo se van a meter. Sí. Pues eso sería ya el paso ya siguiente y el ideal. De todas formas, aquí, el caso práctico es, en taller tenemos, digamos, nuestro cuello de botella, ¿no? Somos un montón de grupos, en talleres donde chocamos. Pues los profesores de taller son muy capaces de hacer planos, procesos, con lo cual no solo dan taller, también están entrando en dar las asignaturas. Se busca la polivalencia del profesor, porque si no llegamos a situaciones de que yo no sé esto, no vale, no sé esto. Y en cuanto a la evaluación, tenemos dividida en tres partes. El 40% es la actitud, 30% se basan los informes sobre los proyectos, que tenemos más o menos lo procedimental,
Y luego 30% ya, pues el examen de toda la vida, conceptual, porque hay cierto tipo de cosas que no se pueden meter en proyectos. Entorno vertical no tenemos aquí, con lo cual nunca podremos hacer un proyecto en el que integremos un entorno vertical, pero ese concepto hay que dar, con lo cual seguirá teniendo un examen que va a dar 10%. Otro 30% del proyecto que vayan haciendo con su informe y se evalúa, más el 40% de la actitud. Gracias, la evaluación es en los tres conceptos, las actitudes, los conceptos y procedimientos. Para probar hay que aprobar todo. No basta con, no es un sumatorio, hay que aprobar todo. Y como referencia, el aprobado en las actitudes y los procedimientos están en el 5, en el 5 de toda la vida, pero las actitudes están en el 9 sobre 10. Porque sí hemos visto que si pones el listón en el 5, mucha gente apunta al 5, pero si pones más arriba, la gente apunta más arriba. Entonces, bueno, en el propio proceso se van dando cuenta de que con las actitudes, que al fin y al cabo se trata de evaluar lo que hace, su implicación, lo que hace todos los días en el aula, tiene una recompensa. Y el alumno, pues, eso lo percibe. Y todo, un dato. Y para el profesor, ¿qué supone esto? Aquí no hay una retribución, no hay un reparto de beneficios, no hay, no sé, un poco esa sensación económica que puede haber, no existe aquí. Pero a mí como profesor, en el grupo de PM, ver que de 14 alumnos que tenemos, solamente haya habido, ahora, desde el 9 de septiembre hasta hoy, un alumno que hizo un día 4 tiras, porque era de Zarauz, y era de Euskal-Jaya, y era una fiesta de su pueblo, y se escapó un día, que hizo 4 tiras, y es el único que ha hecho tiras durante 3 meses. Porque todo el mundo sabe que viniendo a clase, haciendo y sacando los temas adelante, es un poco el desarrollo natural. En ese grupo no hay, la gente no hace tiras. Y eso como profesor es una satisfacción enorme. Y como jefe de estudios veo lo que pasa en esos grupos y veo en otros grupos cómo estamos funcionando y el tema de las faltas, bueno, vamos, es que nos está creando muchos problemas. Entonces, pues bueno, este camino que hemos empezado poco a poco, no estamos aplicando al 100% en todos los ciclos en el IDH, pero bueno, con el tiempo tendremos que avanzar hacia ahí. Bueno, yo también soy docente y parte de lo que quería preguntar me habéis contestado los profesores del IDH, pero bueno, a lo mejor matizar un poco más. Aquí antes no me acuerdo quién ha comentado de por qué hay tantos ingenieros que se presentan a las oposiciones para municipales, no sé si ha sido el John, y a Osakidetza. Bueno, la respuesta yo creo que todos lo sabemos, ¿no? La seguridad económica. Si estoy ahí, no ganaré mucho, no ganaré rico, pero estoy tranquilo. Tengo un horario y punto. Entonces, van porque tienen algo. Entonces esto lo digo porque lo que acabas de decir tú, ¿qué pasa? ¿Por qué me voy a implicar? ¿Por qué tanto cambio? ¿Por qué me voy a molestar? Sobre todo yo, para la gente, o los profesores o los docentes que tienen su puesto asegurado, son funcionarios, tal. Y a esto unido, yo voy a hacer ese cambio y me voy a meter en ese riesgo. ¿Y qué llevo a cambio? Bueno, llevas lo que tú has dicho, si sale todo bien, que tiene que salir bien, si todo se hace bien, pues tienes esa recompensa. Pero por otro lado, también ha contestado parte de lo que quería decir, preguntar Juan, lo de las guardias. Si alguien falta, tenemos los móviles y nos llamamos. Vale. ¿Cómo rompes esa dinámica del profesor? Dice, yo tengo clase de 12 a 3, y luego, pues bueno, a mí no me llames. Por ahí, evidentemente, la implicación es total. Pero la implicación, si no le pones un caramelo o un objetivo común, no creo que salga. Entonces, ¿cómo romper ese hándicap dentro de los centros de, bueno, ¿para qué me voy a meter yo en ese jaleo por lo bien que estoy yo? ¿Qué voy a conseguir yo con esto? Y luego lo de las guardias, uniendo eso, evidentemente, si no sé cuántos profesores entran dentro de un ciclo, ahora hay un profesor por cada módulo, o un profesor puede dar 2 o 3 módulos, pero evidentemente hay una gran diferencia. O si existe todavía la diferencia entre los teóricos y los prácticos. Sobre todo en algunas asignaturas, el profesor de teóricas y el profesor de taller. Un profesor de teóricas puede explicar tranquilamente, pues, por ejemplo, en carpintería o que es mi rama, características de la madera y tal, pero luego si tiene que ir abajo a coger y meter las manos en la tupí, pues la cosa se complica. Lo mismo puedo decir de una de taller para explicar ciertas cosas
de teoría o ciertos aspectos de algún módulo de teoría. En el caso de un POI, si yo tengo que estar disponible para sustituir a un compañero, supongo que tendré que ser bastante ambivalente. Quiero decir, como ha dicho Juan, yo tengo que saber lo que ha hecho mi compañero para seguir con ello, y para saber lo que ha hecho tendré que saber de todo. Porque si no, puede ser que lo que yo haga no tenga nada que ver con lo que se pretende hacer. Ya sé que me estoy extendiendo, pero... Y por último, ¿cuánto tiempo os llevó a hacer la programación de lo del POI? ¿Y cómo se integra dentro del programa que asume para el hecho de porcentajes, notas, aquí esto, y el papeleo que hay que rellenar? Habéis dicho que todos los días se toman notas de seguridad, de actitud. ¿Se generan mucho más papeles, que es algo que a todos no nos gusta mucho? Permitidme con esta examen otra pregunta, ¿vale? Tenemos tiempo luego compartir en el lunch que se pasa en el museo, pues hacer las preguntas unos a otros, pero te respetamos la pregunta y la palabra al profesor. No continuamos porque luego trae a una persona para hacer el cierre. Bueno, pues... Perdona, pero tú expones o preguntas. Yo rápidamente voy a tratar. ¿Por qué? ¿Por qué? Rápidamente. Intentamos hacer de la necesidad virtud. De la necesidad virtud. No sé exactamente de dónde vienes. Aquí en la comarca, si analizamos un poco las necesidades de las empresas del entorno, analizamos la curva de natalidad, etcétera, pues el desfase es grandísimo. La oferta de los centros en el entorno, en la familia, en la rama, en el entorno de la fabricación mecánica, es muy grande. ¿Te mueves o no te mueves? ¿Te mueves o no te mueves? En el IMH hacemos muchas cosas y entiendo que los resultados son las sinergias que se generan entre los diferentes procesos. Como dato, en los últimos 3 años hemos aumentado una media del 30-40% de las matrículas. Venimos de una situación en la cual estamos cayendo, se nos habían caído grupos, habían desaparecido ciclos. Bueno, si seguimos, los resultados van a ser parecidos o peores. Vamos a intentarlo. Por lo menos intentarlo. Igual nos la pegamos. Vamos a intentarlo. Ahí están los resultados. Intentamos la calidad de la punta. Gracias. Dos preguntitas, pero sencillas y breves. Ahora sería una brevedad. Una que va dirigida a la experiencia del IMH. ¿Cuál es el papel del alumnado en todo esto? Porque no aparece reflejado. Y luego la otra pregunta dirigida a Miguel sobre algo que a los de Ugasbar nos interesa muchísimo, que es la política que han iniciado ahora de creación de empresas, del autoempleo. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que el alumnado es el papel principal de todo esto, ¿no? Sí, o sea, todo lo que estamos haciendo, el llevar por proyectos, al final, ¿qué estamos consiguiendo con el alumnado? El alumnado cada vez nos parece, es lo que veíamos nosotros, era que cada vez quieren menos clases teóricas y más clases prácticas. Vamos a darle una coherencia a su formación, vamos a motivarle en lo que esté haciendo. Que no esté trabajando en el taller una pieza que vaya a rechatarla directamente. Que haga una pieza, que haga unos planos que tenga luego que mecanizar, que vaya a medir lo que ha visto en clase, con lo cual todo esto, el enfoque, además de lo que hemos dicho, es motivar al alumno para que cuando venga a clase, pues venga a hacer algo pues, a gusto, entre comillas. Sí, y sin comillas, o sea, aquí viene a gusto de... ¿Cuál es su papel dentro del proceso? Porque el profesorado ya hemos visto, ¿no?, que tiene tantas horas, tales otras, la comunicación que es...
¿Cuál es su atención a la diversidad? Su atención a la diversidad es los ritmos o a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, la atención a la diversidad es nuestro caballo de batalla, porque si no luego no prosperan, no aprueban, no aprenden, luego van a la empresa. O sea, lo que es la programación, esa la hacemos nosotros. O sea, nosotros, como hemos dicho antes, el currículum hay que cumplir. Pero la diversidad, lo que nunca vamos a hacer es que todos los alumnos piensen que van a trabajar de la misma forma. Y no trabajan, de hecho, de la misma forma. Y hay chavales inquietos que les cuesta mucho estar 1 hora sentados y a otros al revés. Que en 2 horas se levanten es difícil, ¿no? Trabajando en base a proyectos puedes jugar con esas cosas. Atiendes mejor. O sea, no sé cómo explicar. El proyecto va a tener unos hitos. O sea, para hacer proyectos habrá que hacer planos, para hacer procesos. Hay que hacer planos. Se firma, se sigue otro escalón. Pero no todos pasan a la misma velocidad. No los tratamos a todos igual. Si el viernes para las 10 de la mañana no han acabado de hacer los planos, suspenso. Pues no. Cuando acabe, se acaba. Trabajando y hacemos así seguidito. Permitidme el coloquio, se nos va a preguntarle y todavía nos queda una última ponencia que es el cierre y luego podemos continuar.